que el presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social sufrió esto. ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados. Hoy les proponemos un programa diferente, a partir de un artículo publicado por el sitio Almanar en español y que desnuda la estrategia de los medios en torno a lo que pasa en Palestina con una serie de reglas. Seleccionamos 5 y vamos a demostrar por qué el autor de la nota, Mohammad Al-Fadel, tiene tanta razón. Regla número 1, en Oriente Medio, siempre son los árabes los que atacan primero, y siempre es Israel el que se defiende. A sus ataques se le llama represalia. Solo basta repasar algunos titulares, por ejemplo, el Deutsche Welle. Israel responde con más de 500 bombardeos a más de 1000 cohetes disparados desde Gaza. Euronews, entre tantos cientos de medios, se suma a esta narrativa. En una de las jornadas de mayor tensión de los últimos tiempos en la zona, tras los bombardeos de represalia del ejército israelí, en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja. ¿De qué represalia habla? ¿De qué autodefensa puede hablar una entidad que tiene una potencia militar centenares de veces superior a la que pueda tener el pueblo palestino? Buena pregunta. Regla número 2. Los palestinos no tienen ningún derecho a defenderse. Si lo hacen, eso se llama terrorismo. Israel, en cambio, tiene derecho a matar a civiles árabes. A esto se le llama defensa propia. Y si a usted esta regla le parece un poco siniestra, nos remitimos a los ejemplos. Veamos esta editorial de La Razón de España. Israel y su derecho a la legítima defensa. En este conflicto endémico, Israel lucha por su derecho a existir y en virtud de ello se defiende de aquellos que le atacan conforme a los códigos internacionales. ¿Qué códigos internacionales? ¿Bombardear escuelas y hospitales? Esta editorial nos encarga de aclarar cuáles son esos códigos, pues se vería en problemas. Pero hay más. La historia de las últimas décadas es una crónica ininterrumpida de la obsesión árabe por erradicar al pueblo judío. Vamos a los hechos. Estos datos confirma la agencia Tela. Después de 11 días de bombardeos y ataques, hubo 243 muertos en la franja de Gaza y 12 en Israel. ¿Alguien dijo limpieza étnica? Sí. El historiador israelí Ilan Pappé demuestra la existencia de un comité dependiente del gobierno que planificó el proceso de limpieza étnica y propuso medidas diseñadas para bloquear el regreso de los refugiados palestinos. En tal caso, se trataría de crímenes contra la humanidad, perpetrados por el gobierno israelí, y deberían ser llevados ante la justicia internacional. Regla número 3. Cuando Israel mata a demasiados civiles, las potencias occidentales piden moderación. A esto se le llama la reacción de la comunidad internacional. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el Papa Francisco. Siento la necesidad de expresar un llamamiento sincero a la moderación y al diálogo. Este es un libreto que, aunque usted no lo crea, se repite casi con sincronicidad. Año 2014. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió moderación, ya que las tensiones entre israelíes y palestinos siguen aumentando a lo largo de la frontera de Gaza. ¿Quieren más? Año 2012. Ban Ki-moon conversó vía telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con el presidente egipcio Mohamed Morsi, a quienes les informó sobre su preocupación por la escalada de violencia en la zona e hizo un llamado a ambos mandatarios a actuar con máxima moderación ante el conflicto. Ay, ya parece una broma de mal gusto. Año 2010. Pasamos a Jordania. El enviado estadounidense para Medio Oriente, George Mitchell, ha pedido a Israel y Palestina moderación tras los incidentes ocurridos hasta la semana pasada cuando Israel anunció la construcción de unas 1.600 casas. Entonces, aquí hay unos tips para aprenderse tu libreto. Regla número 4. Cuando digas Israel, es importante no añadir después, apoyado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, porque se podría pensar que se trata de un conflicto desequilibrado. La información de estas últimas semanas reafirma esta regla. Recientemente se ha dado a conocer que la administración Biden ha dado el visto bueno
a una nueva venta de armas a Israel. Telesur. Protestan en Inglaterra contra fábrica de armas israelí. Elperiódico.com. Macron prohíbe una marcha en apoyo al pueblo palestino con el argumento del riesgo de disturbios. Y así hay cientos y cientos de titulares. Pero mejor, escuchemos al analista internacional Nicolás Jadua, que lo resume de esta manera. La comunidad internacional, además de hipócrita, por un lado reprime, por otro lado envía armas, envía pertrecho, da protección a la entidad sionista. O sea, lo que se busca y lo que ellos buscan es que ese portaavión militar del imperialismo se mantenga allí y por otro lado obligar a los palestinos a ceder y ceder y seguir cediendo. Hemos tomado la decisión de no retroceder, no pasará. Regla número 5. Si no estás de acuerdo con estas reglas o encuentras que favorecen a un lado en el conflicto sobre otro, eres un peligroso antisemita. Esta no falla nunca, señores. Primero escuchemos lo que denunció nada menos que en el Congreso el diputado Juan Carlos Giordano. Al heroico pueblo palestino, efectivamente, víctima de los bombardeos genocidas y criminales del Estado sionista y racista de Israel. Cuando cantamos en las marchas en solidaridad con el pueblo palestino, decimos: Estado sionista, vos sos el terrorista. Contundente, ¿verdad? Y como este video se viralizó enseguida, el ex secretario macrista Claudio Abruj fue corriendo a Infobae y... ¿de qué forma atacó al diputado? Sí, acertaron. Juan Carlos Giordano, la expresión más rancia del antisemitismo. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. ¡Estén alertas!